Hola, buenos días, queridos alumnos de segundo de bachillerato de sociales. Espero que estéis todos muy bien y todo por vuestra casa siga yendo muy bien. Vamos a empezar la lección de hoy corrigiendo en primer lugar los problemas que quedaron propuestos en el vídeo anterior. Vamos a ver estos problemas. Los tengo aquí preparados. El primero dice, el 17, ¿qué tamaño mínimo debe de tener una muestra para que el error máximo cometido en la estimación de la media sea menor de 0,11 unidades, con un nivel de confianza del 95%, sabiendo que la desviación típica poblacional es conocida y vale 4? Muy bien, vamos a la pizarra. Vamos. Bueno, aquí tenemos los datos del ejercicio. En este caso nos pregunta por un tamaño, nos dice que el error máximo es 0,1, o sea, el error tiene que ser menor o igual a 0,1. Podemos poner aquí menor o igual, no hay problema. Y nos da la confianza del 95%. En este caso sabemos que el parámetro que tenemos que utilizar, el z correspondiente, es este valor 1,96. Por lo tanto, podemos utilizar la fórmula correspondiente al cálculo del error, que como sabéis es el z, el parámetro z correspondiente a la confianza, por la desviación típica partido por la raíz cuadrada del número de n. La desviación típica, no le he apuntado, era 4. Bueno, pues entonces el error es 1,96 por 4 partido por la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Esta expresión que tengo aquí, esta expresión, voy a escribirla bien. Aquí, esta expresión que tengo aquí es el error y tiene que ser menor o igual que 0,1. 1,96 por 4 partido por la raíz de n tiene que ser menor o igual que 0,1. Muy bien, pues la raíz pasa multiplicando, el 0,1 pasa dividiendo y tenemos esta desigualdad. La raíz cuadrada de n tiene que ser mayor o igual que 1,96 por 4 partido por 0,1. Le he dado la vuelta, aunque no hace falta. Bueno, podría haber puesto 1,96 por 4 partido por 0,1 menor o igual que 0,1. Lo podría haber puesto así, ¿eh? 1,96 por 4 partido por 0,1 menor o igual que la raíz de n. Le doy la vuelta y lo digo así porque parece que es un poco más natural. Bueno, solamente ese detalle. Al darle la vuelta así, me queda que n, elevando al cuadrado, tiene que ser mayor o igual que 1,96 por 4 partido por 0,1, todo esto elevado al cuadrado. Hacemos la cuenta y esto sale 78,4 al cuadrado. Esto sale 66.196,56. Por tanto, n tiene que ser mayor o igual que 6.196,56. Por lo tanto, nuestra solución, ¿cuál es? Pues que el tamaño es, o debe ser, n igual a 6.147 datos como mínimo. Este es el tamaño más pequeño que podemos tomar de la muestra para que se cumpla la condición que nos ha dicho el ejercicio. ¿Vale? Muy bien. Vamos a ver el segundo de los ejercicios que había propuesto para hoy, el 18, que dice: determina el tamaño muestral mínimo necesario para que el valor absoluto de la diferencia entre la media muestral y la media poblacional sea menor o igual a 0,02. En este caso no nos dice que el error sea menor que tanto, nos da una amplitud. Nos dice que tenemos que restar la media, las dos medias, y esa diferencia tiene que ser menor que 0,02. Este es el error. Ahora lo vamos a escribir y lo vais a ver. Bueno, como digo, tiene que ser menor o igual que 0,02 años, con un nivel de confianza del 90%, sabiendo que la población se distribuye según una normal de desviación típica 0,4.
un momento. Aquí tenemos los datos. Dice que la distancia entre las medias no puede ser mayor o no, tiene que ser menor o igual que 0,02. Es decir, que si a la media poblacional y la media de la muestra las restamos, pues la diferencia no puede ser superior a 0,02. Tiene que dar un número más pequeño que eso. Es decir, que realmente, ¿qué es lo que nos está diciendo este enunciado? Pues es lo siguiente. Fijaros que si usamos un intervalo de confianza, aquí tenemos la media de la muestra y tenemos nuestro intervalo de confianza, ¿no? Nuestro intervalo de confianza que tiene aquí un valor, la media menos el error y la media más el error. Y lo que nos dice este problema es que la media poblacional tiene que ser un valor que esté aquí dentro de ese intervalo de confianza. En este caso, si la media está por aquí, o está por aquí, o está por aquí, al restarle a la media de la población el valor de la media muestral, al restarlos, la diferencia que sale siempre va a ser menor. Fijaros, si restamos estos dos, la diferencia es esta. Si restamos estos dos, la diferencia es esta. Siempre la diferencia es menor que la amplitud de este intervalo, lo que mida el intervalo desde aquí hasta aquí, que es 2 veces, claro, el error. Esa es la amplitud. Bueno, pues en este caso, lo que nos dice es que la media tiene que estar comprendida ahí. Tiene que ser en valor absoluto, la diferencia tiene que ser menor que 0,02. Bien, pues realmente esto, como veis, es el error. Aquí he puesto 2 veces el error porque es la amplitud, pero no quiero que confundáis eso con que la diferencia tiene que ser menor que el error. Claro, porque la media mu, voy a ponerla de verde, la media mu cae por aquí o cae por aquí. Y en cualquier caso, esté donde esté, la distancia a la media siempre es menor que el error, porque el error es esta distancia de aquí, ¿vale? Distancia que se puede tomar hacia adelante o hacia atrás, pero siempre una distancia siempre es un valor positivo. Al restar a la media poblacional la media de la muestra, siempre sale un número que es más pequeño que el error. En este caso, 0,02. Bien, pues entonces, si tenemos eso claro, el error tiene que ser menor o igual que 0,02. El 0,02 acota al error y por tanto, si hacemos el cálculo, el error que cometemos es, aquí he puesto esto, a ver, el error que cometemos es esto de aquí. He puesto mal la flecha ahí, ¿eh? El error que cometemos al hacer el cálculo de la media poblacional, el error que cometemos es el valor de la media poblacional que obtengamos menos el error de la media muestral que tenemos en el intervalo de confianza. Bueno, pues como digo, este error es 1,96 porque el intervalo de confianza es al 90%, es al 90%, entonces al 90% el parámetro z que tenemos que usar es el z 0,05 y al 90% esto es 1,645. Luego aquí tenemos que usar 1,645 por 0,4, que es la desviación típica, ¿no? Si está aquí arriba, dividido por la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Esto tiene que ser menor o igual que 0,02. Este error, claro, es la distancia que hay, la distancia entre la media poblacional y la media muestral, o lo que es lo mismo, si restamos a una la otra, su diferencia en valor absoluto. Eso es el error que se comete.
Bien, pues hacemos la cuenta y esto sale que la raíz cuadrada de n haciendo igual que antes tiene que ser mayor o igual que 1,645 por 0,4 dividido por 0,02. Y esto me sale 32,9. Por lo tanto, n tiene que ser mayor o igual, elevando al cuadrado, que 1082,41. Luego, la solución es que el tamaño de la muestra debe ser al menos de 1083 datos, individuos o lo que sea. ¿Vale? N tiene que ser por lo menos 1083 para que se cumplan las condiciones que nos decía el problema. Que el error, que como digo es esto que tengo aquí, se puede decir de estas tres formas. El error que se comete al estimar la media poblacional utilizando este intervalo de confianza, es decir, la diferencia en valor absoluto de la media poblacional y la media muestral, ese error es menor o igual que 0,02. Hacen falta por lo menos 1083 datos. Bueno, vamos a ver el tercero de los ejercicios. Dice que en el estudio anterior, en el ejercicio 18, se toma una muestra de 49 individuos. Queremos que el error máximo admisible sea de 0,02. ¿Cuál será el nivel de confianza? Vamos a ver, en este caso el problema está un poquito al revés, ¿no? Está cambiado. Nos dicen el tamaño de la muestra y nos preguntan que cuál será la confianza en este caso. Vamos a la pizarra, aquí tenemos ya los datos y en este caso hay que tener en cuenta que si utilizamos la fórmula del error, el error máximo admisible tiene que ser igual a 0,02. Este error es igual a z sub alfa partido 2, parámetro que no conozco. Ahora no conozco la z porque no conozco la confianza. Por la desviación típica, que era 0,4, dividido por la raíz cuadrada del tamaño muestral que he tomado, que es de 49. Esto tiene que ser igual a 0,02. Bueno, pues voy a despejar de aquí este z sub alfa partido por 2, que será igual a 0,02 por 7, que es la raíz de 49, dividido por 0,4. Y me sale que el parámetro z sub alfa partido 2 es igual a esto, que es 0,35. Ahora vamos a encontrar cuál es el nivel de confianza asociado a este parámetro. Si os acordáis de la teoría, aquí estábamos en la normal 0,1 y aquí estaba el parámetro z correspondiente. Entonces, lo que estimábamos es que esto, aquí estaba z menos z, esto era el valor de confianza. Esto era 1 menos alfa, esto era el nivel de confianza. Y aquí lo que teníamos era alfa partido por 2, que era el nivel alfa era el nivel de riesgo, era la mitad del nivel de riesgo, el nivel de confianza era 1 menos alfa, y esto era alfa partido por 2. Bueno, si lo que sabemos ahora es que esto de aquí, esto es 0,35. Es decir, lo que sabemos ahora es que este número, voy a ponerlo aquí completo, esto es 0,35, ¿vale? Si dibujo ahora la normal completa, tengo aquí 0, tengo aquí 0,35 y yo puedo calcular cuál es el valor de toda esta área en mi tabla normal. Es lo que puedo hacer en la tabla normal, el valor de esta área. Para
para 0,35. Bueno, pues vamos entonces a la normal 0,1. La tengo aquí, la normal 0,1. Y buscamos 0,35. Tengo aquí 0,3. Ahora no busco en la sopa porque lo que tengo es el valor z, que no es un área. Lo que tengo es un valor que está aquí como el valor alfa, ¿vale? En este caso esto es 0,35. Bueno, pues 0,3, 1, 2, 3, 4, 5 y sale 0,6368. Voy a anotarlo. Muy bien, ya he anotado esto en la pizarra. Vamos a volver. Aquí tenemos entonces el valor de ese área. Claro, si esto es 0,6368, esto de aquí, ¿cuánto es? Bueno, pues 1 menos eso, ¿no? 1 menos 0,6368 sale 0,3632. ¿Vale? Bueno, pues vámonos entonces ahora a nuestra... Vamos a volver aquí con estos datos. Volvemos a la normal que teníamos aquí. Y ahora fijaros, ¿cuánto vale 1 menos alfa y cuánto vale 1 alfa partido por 2? Esto de aquí es 0,3632. Esto de aquí también es 0,3632. Luego lo que queda dentro, en negro, será 1 menos cada uno de esos rabillos, ¿no? Es decir, 1 menos 0,3632 menos 0,3632 da como resultado 0, lo pongo aquí en rojo, me sale 0,2736. Eso en tanto por 1. Por lo tanto, el nivel de confianza en tanto por ciento es, lo pongo aquí, el 27,36%. Y eso es lo que me pedía el ejercicio. ¿Cuál es el nivel de confianza? El nivel de confianza, voy a ponerlo aquí, el nivel de confianza es el 27,36 o 27,4, puedo poner aproximando por ciento. Claro, diréis, es una confianza muy, muy baja, ¿no? Es una confianza muy baja. Estamos siempre haciendo ejercicios con confianzas del 90%, del 95%, del 99%, y esta es una confianza muy baja. Claro, es una confianza muy baja en nuestro resultado. ¿Por qué? Pues porque fijaros que el tamaño de la muestra es 49. Y en el ejercicio que hemos hecho antes, justo antes, el tamaño de la muestra, para una confianza del 90 y ¿cuántos? Del 90%, el tamaño de la muestra era de 1083. Si tomamos solo 49, pues claro, si queremos mantener el error con solamente 49 personas, pues nuestra confianza en el intervalo, en el resultado, baja muchísimo. ¿Por qué? Porque hemos tomado muy pocos datos. El tamaño mínimo para el 90% es de 1083 datos y nosotros, en el problema que hemos hecho, hemos tomado 49 datos. La confianza, pues, no debe... No, el resultado no va a ser muy bueno. No confío mucho en el intervalo que va a salir. ¿Vale? Bueno, pues esta es la idea de los ejercicios que teníamos para corregir en este vídeo. Bueno, vamos a continuar ahora con este vídeo y ahora la idea es comentar algunos aspectos sobre el intervalo de confianza y hablar del intervalo de probabilidad si da tiempo hoy. Bien. Bueno, la idea es la siguiente. A ver, cuando hablamos de un intervalo de confianza, tenemos que el intervalo de confianza, en este caso, nos plantea lo siguiente, o el planteamiento es el siguiente. Tenemos una población, el que ya he dibujado otras veces antes, tenemos una muestra o varias muestras, en particular con una muestra es con lo que hemos hecho todos los ejercicios, una toma de datos de la población en una muestra, y esta muestra nos proporciona una media de la muestra. Nosotros lo que hacemos es suponer que
en la población que tenemos, en la población, desconocemos cuál es la media de la población y lo que sí que conocemos es el valor de sigma. Esto es conocido, es lo que nos dan los ejercicios, y esta es desconocido. Esto es lo que queremos estimar. Y entonces lo que hacemos es construir el intervalo de confianza. ¿Con qué datos? Pues con la media, con el tamaño de la muestra, que hemos llamado n, y luego con una confianza, con un nivel de confianza que nos permite saber qué aceptación tiene este intervalo cuando lo tengamos. ¿Cómo de bueno es el intervalo? Si es un buen intervalo o un mal intervalo. ¿Cómo confiamos en que el intervalo sea correcto? Una vez que tenemos este intervalo de confianza calculado, pues como ya hemos visto hasta ahora, con la media menos el error y la media más el error, este intervalo de confianza nos permite saber si o decir que la media poblacional pertenece a este intervalo de confianza con una cierta confianza. Con una confianza dada, que es la que he nombrado hace un momento. Bueno, esta es la idea de los ejercicios que estamos haciendo hasta ahora con intervalos de confianza. El intervalo de confianza va de un punto a otro. A la distancia que hay de B a esta distancia, se le llama amplitud del intervalo. Amplitud del intervalo. Y dado un tamaño muestral, dado un tamaño, por ejemplo, supongamos el tamaño muestral, por ejemplo, supongamos que, para hacer los ejemplos que quiero hacer, que n es 100, tomamos 100 individuos, 100 datos. ¿De qué manera podemos hacer que este intervalo sea mejor? ¿O cómo mejoramos el intervalo? ¿Cómo se mejora el intervalo de confianza? ¿Cuándo podemos decir que el intervalo de confianza es mejor? Bueno, pues desde luego el intervalo será mejor si aumentamos la precisión. La precisión quiere decir que obtenemos un intervalo más pequeño, ¿no? El intervalo será mejor cuanto más pequeño sea. Si aumento la precisión, es decir, aumentar la precisión quiere decir que disminuyo el error. El error es más pequeño. Si disminuyo el error, a ver si se copia. Si disminuyo el error, entonces la precisión será mejor, la precisión será mayor y, por tanto, el intervalo pues será mejor, teóricamente, ¿no? Pero claro, al aumentar la precisión, que significa un menor intervalo, ¿qué ocurre con la confianza? Bueno, pues si el intervalo aumenta, si el intervalo disminuye, si aumenta la precisión y disminuye la confianza y disminuye el intervalo, entonces lo que ocurre es que la confianza también disminuye. Confiamos menos en que el intervalo sea un buen intervalo. Y esta es la relación que existe entre los diferentes actores que hay en esta teoría. Intervalo de confianza, error y el nivel de confianza. Esta es la relación que hay. Vamos a hacer un ejemplo con este tamaño muestral, con la muestra 100, n igual a 100. Vamos a hacer un ejemplo con, por ejemplo, una población que tenga como desviación típica 3 y hacemos una muestra, tomamos una muestra y nos encontramos que la media de la muestra, la media muestral es 35. Vamos a estimar la media poblacional. Ya sabemos que tenemos una normal de parámetro 35 de media y 3 partido por 10 de desviación típica. Y en este caso vamos a hacer la estimación del intervalo de confianza con el 90%
al 95% y al 99%. Vamos a ver cómo varía el intervalo de confianza al cambiar esta confianza, manteniendo, como digo, la precisión. Bueno, pues si hacemos el estudio al 90%, el parámetro tiene que valer 1,645, al 95% vale 1,96 y al 99% vale 2,575. En este caso, como partimos de una normal, ya he dicho antes, de media 35 y desviación típica 3 partido por 10, es decir, media 35 y desviación 0,3, lo que tenemos es, en primer lugar, con el 90%, tenemos el siguiente error. El error es 0,3 por 1,645. Hacemos este cálculo y nos sale 0,4935. Este es el error que se comete. Por tanto, la amplitud, en este caso, del intervalo de confianza es el doble del error. El doble del error, 0,4935. Esto es la amplitud. La amplitud es 0,987. Casi 1 es la amplitud del intervalo. Un intervalo grande. Y que en este caso, si hacemos la cuenta, sale 34,506 y el extremo superior 35,493. Este es el intervalo que nos sale, en este caso, al 90%. Si hacemos el estudio al 95%, aumentamos la confianza, vamos a ver lo que ocurre. En este caso hacemos el cálculo igual, el error se calcula multiplicando 0,3 por 1,96. El parámetro cambia y el resultado que sale en este caso es 0,588. Por tanto, la amplitud del intervalo es el doble, es 2 por 0,588 y el resultado que da en este caso es 1,176. Como veis, una mayor amplitud. Si escribimos el intervalo, voy a escribir el resultado que da. El intervalo sale 34,412 y 35,588. Este intervalo, como veis, es más grande que el intervalo anterior. Ha aumentado la confianza, el intervalo es mayor. Si hacemos estos cálculos al 99%, nos encontramos con que el error, ya pongo directamente los resultados, se hace igual. Bueno, el error se calcularía multiplicando 0,3 por 2,575. Y el resultado en este caso del error es 0,7725. La amplitud es el doble del error. La amplitud será 1,545 y el intervalo de confianza que se obtiene con estos datos es 34,227 y 35,7725. Bueno, este es el intervalo que se obtiene. Como veis, es un intervalo mayor que el anterior. Vamos a ver cómo son estos intervalos gráficamente. Gráficamente, lo tengo por aquí. Aquí están representados los intervalos. Como vemos, el intervalo al 99% de confianza, desde 34,227 hasta 35,775,
2, bueno, pues es un intervalo grande, y la confianza es grande. Al 95% de confianza, tenemos menos confianza, el intervalo es más pequeño, y 90% de confianza, un intervalo más pequeño. De tal forma que, como veis, cuando varía, cuando el intervalo es menor, pues confiamos menos en que sea un intervalo válido y que la media de la población esté ahí dentro. Estos son los resultados que salen y, como veis, la confianza se relaciona con la longitud del intervalo de esta manera. El tamaño de la muestra se relaciona al contrario. Si el tamaño de la muestra aumenta, entonces se mejora la precisión y se mejora el resultado. Muy bien, pues una vez dicho esto, ahora voy a contar un poquito por encima qué es un intervalo, cuando un intervalo se llama intervalo de probabilidad, cosa que ya también he dicho en algún vídeo anterior. Mirad, en el esquema que tenemos una población, es el mismo dibujo de antes, población. Esta población tenemos que hacer un estudio de la población. Sabemos que esta población tiene una media y sabemos que tiene una desviación típica. En este caso, tanto la media es conocida y la desviación típica también es conocida. Son dos parámetros conocidos en la población. Normalmente no se conocen estos parámetros en la población, pero si se ha hecho una estimación antes, podemos decidir que un parámetro, un cierto valor mu es aceptado como media, y entonces lo podemos tomar como media de esa población, si es que se ha repetido en muchos estudios y tenemos estudios hechos para reconocer el parámetro de la media. Si eso ocurre, si tomamos una muestra en una población, por ejemplo aquí, la muestra 1, esta muestra tiene sus parámetros, claro, tiene su tamaño. Podemos hacer el estudio con un cierto nivel de confianza, igual que para el intervalo de confianza. Y para este nivel de confianza podemos, en vez de obtener la media directamente, podemos formar o construir lo que se conoce como un intervalo de probabilidad, y este intervalo de probabilidad se construirá, en vez de con la media muestral, con el parámetro mu de la media poblacional, al que le restamos un error, que lo podemos obtener igual que en el caso del intervalo de confianza, y con la media mu le sumamos a esta media el error, el error se calcula igual. El error es igual al z correspondiente multiplicado por la desviación típica poblacional y dividido por la raíz cuadrada del tamaño que hemos adoptado para la muestra. De tal manera que una vez que tenemos calculado el intervalo de probabilidad, a este intervalo se le llama intervalo de probabilidad, veis que es básicamente igual que el intervalo de confianza, pero el concepto es un poco distinto. El intervalo de probabilidad, este intervalo de probabilidad se calcula igual, se calcula igual que el intervalo de confianza, pero la media que se utiliza para su cálculo no es la media de la muestra, sino la media de la población. ¿Y para qué nos sirve este intervalo? Bueno, pues porque ahora podemos calcular la media de la muestra y decir, bueno, esta muestra que he tomado tiene una media X que puede estar o no en el intervalo de probabilidad que conocemos. Y entonces podemos empezar a estudiar lo que se conoce como test de hipótesis, que es lo que vamos a ver en el vídeo o vídeos siguientes. Podemos decidir si la muestra realmente es de la población o no. ¿Por qué? Porque si el valor que obtengamos de la media de la muestra, este valor, está dentro del intervalo de probabilidad, podemos concluir que nuestra muestra es de la población. Mientras que si la media no está dentro del intervalo de probabilidad, podemos concluir que la muestra no corresponde a la población.
Eso siempre con el nivel de confianza que hayamos tomado. ¿Y por qué es interesante hacer esto? Pues porque muchas veces tenemos una población, pero no podemos estar seguros de si la muestra que hemos obtenido se corresponde enteramente con esta población. Cuando hay dudas en los miembros que corresponden con la población. Por ejemplo, si alguien nos dice, he cogido una muestra de 1000 grillos de la pulgosa. Bueno, si yo tengo un estudio hecho sobre los grillos de la pulgosa, por ejemplo, y en este estudio sé que la media de la longitud del grillo es de 4 centímetros, que la desviación típica es 0,1, pongo el nivel de confianza, tengo el tamaño de la muestra, que son 1000 grillos. Si calculo la media de los 1000 grillos y no me sale dentro del intervalo de probabilidad, puedo decir, oiga, los grillos que usted ha cogido no son de la pulgosa, son de otro monte, de otro sitio. De la pulgosa no. Es decir, puedo poner en duda si el estudio que se está haciendo es un estudio correcto o no. Y para eso sirven los intervalos de probabilidad. En este caso, como veis, el concepto, la forma de cálculo es el mismo, y si tenemos un problema de intervalo de probabilidad, la resolución es la misma. Más adelante haremos ejercicios en el que usaremos intervalos de probabilidad. Ahora, para ir acabando este tema, lo que vamos a hacer es unos ejercicios en los que no hace falta hacer intervalos de confianza. Son ejercicios de EBAU, están aquí propuestos. Y en estos ejercicios no se utiliza la media de una muestra. Fijaros, en el primero de ellos se supone que la distribución de la temperatura del cuerpo humano en la población tiene una media de 37 grados, la temperatura de la población, no de una muestra. En la segunda pregunta dice que el coeficiente intelectual de los estudiantes se distribuye normalmente con media y desviación, y aquí nos pregunta que si elegimos una persona al azar, calcular que su probabilidad esté de que su coeficiente intelectual esté entre 100 y 103, un problema de normal. Y el apartado B, se elige al azar una muestra de 25 personas, y ahora sí que tenemos que utilizar la distribución de la media, pero no hay que usar intervalos de confianza. Y exactamente igual ocurre en el tercer ejercicio. Vamos a hacer ahora estos tres ejercicios un poco distintos para romper un poco la dinámica de calcular automáticamente los intervalos de confianza cuando vemos un problema. Y más adelante pues ya entraremos con problemas de intervalos de probabilidad. Bueno, pues vamos ya a despedir el vídeo. Me despido de todos vosotros hasta que nos veamos en la clase, en la lección de la próxima lección o en el próximo vídeo, cuando sea. Como siempre, que todos sigáis bien. Un saludo para vuestras familias. Adiós.